La interpretación de este sueño no dejó de presentar dificultades, a consecuencia de las especialísimas circunstancias íntimamente enlazadas a su mismo contenido que provocaron la interrupción del tratamiento. No pudo ser totalmente aclarado. A ellas ha de imputarse también el hecho de que mi recuerdo del orden de sucesión de las soluciones logradas no sea muy seguro. Indicaré también cuál era el tema sobre el que recaía el análisis en el momento en que surgió el sueño. Dora trataba de fijar por aquellos días la relación de sus propios actos con los motivos que podían haberlos provocado. Se preguntaba así por qué en los días siguientes a la escena con K, en los alrededores del lago, había silenciado celosamente lo sucedido y por qué luego de repente se había decidido a contárselo todo a sus padres. Por mi parte, encontraba también necesario aclarar por qué Dora se había sentido tan gravemente ofendida por la declaración amorosa, tanto más cuanto que empezaba a vislumbrar que tampoco para acá se trataba de una liviana tentativa de seducción, sino de un hondo y sincero enamoramiento. El hecho de que la muchacha denunciase a sus padres lo sucedido me parecía constituir un acto anormal, provocado ya por un deseo patológico de venganza. A mi juicio, una muchacha normal hubiera resuelto la situación por sí sola. Expondré ahora en el orden en que va surgiendo en mi recuerdo el material que emergió en el análisis de este sueño. Va paseando por una ciudad desconocida y ve calles y plazas. La sujeto asegura que no se trataba de B, como ya suponía en un principio, sino de una ciudad en la que jamás había estado. Le hice observar que podía haber visto cuadros o fotografías de las que luego hubiera extraído el escenario de su sueño. A esta observación mía enlazó Dora la ampliación antes citada de su primer relato. En una plaza ve un monumento, y en el acto descubrió la fuente de que provenían las imágenes de su sueño. En Navidad había recibido un álbum con pistas de un balneario alemán y el mismo día del sueño lo había sacado de una caja en que guardaba multitud de estampas y fotografías para enseñárselo a unos parientes suyos. Con tal motivo había preguntado a su madre dónde está la caja. Una de las vistas que el álbum contenía era la de una plaza en cuyo centro se alzaba un monumento. El álbum era regalo de un joven ingeniero al que había conocido en la ciudad en que el padre tenía sus fábricas. Este ingeniero, deseoso de crearse pronto una situación independiente, había aceptado una colocación ventajosa en Alemania y aprovechaba toda ocasión de hacerse recordar por Dora, demostrando su intención de pedirla en matrimonio en cuanto su situación se lo permitiese, pero había que esperar. El acto de vagar por una ciudad desconocida aparecía superdeterminado, conducía a uno de los motivos diurnos ocasionales del sueño. Durante las fiestas de Navidad había acudido a Viena un joven provinciano, primo de Dora, al que la muchacha tuvo que pilotear por la capital. Este motivo diurno ocasional era totalmente indiferente, pero aquel joven pariente recordó a Dora una estancia suya en Dresden, durante la cual paseó por aquella ciudad en la que nunca había estado y visitó naturalmente la famosa galería pictórica. Otro primo suyo que iba con ella y conocía ya Dresden se ofreció a guiarla en esta visita, pero Dora rechazó su ofrecimiento y fue sola, recorriendo las salas con todo espacio y deteniéndose largamente ante los cuadros que más llamaron su atención. Ante la Madonna Sistina permaneció 2 horas en serena ensoñación admirativa. Cuando luego le preguntaron qué era lo que tanto le había gustado en aquella pintura, no supo explicar claramente. Por último dijo: la Madonna. Es indudable que todas estas asociaciones pertenecen al material productor del sueño, pues integran elementos que retornan sin modificación alguna en el mismo. Rechazó su ofrecimiento y siguió sola 2 horas. Observó ya que las imágenes corresponden a un foco de convergencia del tejido de las ideas latentes del sueño. Las fotografías del álbum, las pinturas de Dresden, también el tema de la Madonna, de la Madre Virgen, nos ofrece un punto de apoyo para ulteriores deducciones. Pero ante todo veo que en esta primera parte del sueño Dora se identifica con un hombre joven.
Vaga por un país extranjero, se esfuerza en alcanzar un fin, pero hay algo que la detiene. Precisa tener paciencia y esperar. Si Dora pensaba que en el ingeniero el fin perseguido en su sueño hubiera podido ser la posesión de una mujer, la posesión de su propia persona, pero en lugar de esto era una estación. Sin embargo, conforme a la relación de la pregunta formulada en el sueño con la que realmente hubo de formular durante el día inmediatamente anterior al mismo, podemos sustituir la estación por una caja, y en el simbolismo onírico, caja y mujer son ya conceptos próximos. Pregunta unas 100 veces. Esto nos lleva a otro motivo ocasional del sueño menos indiferente ya. La noche misma de su sueño, su padre le había pedido al retirarse a dormir que la trajese la botella de coñac, pues si no bebía un poco al acostarse, no lograba conciliar el sueño. Dora pidió la llave del aparador a su madre, pero ésta se hallaba tan abstraída en una conversación que no oyó su demanda hasta que la muchacha exclamó con exageración impaciente: ¿Quieres decirme dónde está la llave del aparador? Te lo he preguntado ya 100 veces. En realidad, no habría repetido naturalmente su pregunta más de unas 5 veces. La pregunta ¿dónde está la llave? Me parece constituir la contrapartida masculina de la otra interrogación. ¿Dónde está la caja? Véase el primer subsueño. Trátase, pues, de interrogaciones referentes a los genitales. Aquella misma noche, en la cena con que habían obsequiado a varios parientes, uno de ellos había brindado por el padre, expresando su deseo de que gozara de salud por muchos años, etc. Dora había visto entonces dibujarse en el fatigado rostro de su padre una contracción melancólica y había adivinado las tristes ideas que en él despertaban tales votos. Pobre padre, tan gastado ya y tan enfermo, ¿quién podía saber cuánto tiempo le quedaba aún de vida? Con esto llegamos al contenido de la carta que aparece en el sueño y según la cual Dora había abandonado el hogar familiar y su padre había muerto. En este punto recordé al sujeto la carta de despedida que en otra ocasión había dirigido a sus familiares. Aquella carta estaba destinada a atemorizar a su padre, impulsándole a romper sus relaciones con la señora de K, o por lo menos a vengarse de él si ni aún así lograba imponerle tal ruptura. Nos hallamos pues ante el tema de la muerte de la propia Dora y de la muerte de su padre, el cementerio, luego en el sueño. Erraremos mucho suponiendo que la situación que forma la fachada del sueño corresponde a una fantasía de venganza contra el padre. Las ideas compasivas del día anterior armonizarían muy bien con esta hipótesis. Tal fantasía sería como sigue. Ella abandonaría a sus padres, marchándose al extranjero, y su padre se moría de pena, quedando así vengada a ella. Comprendía muy bien lo que ahora le faltaba al padre hasta el punto de que le fuera imposible conciliar el sueño sin beber coñac.